La economía mexicana se ha encontrado en una situación difícil de incertidumbre internacional, también la incertidumbre local también ha afectado. Hay un plan que empezó con 485,000 millones de pesos y pretende irse aplicando a lo largo de 2020 para catapultar el conjunto de las actividades productivas. Por eso aquí en esta billetera tenemos el gusto de tener al subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, quien nos va a platicar para dónde va, porque además, ¿qué creen? Vienen planes muy interesantes en petroquímica, en energía y también en materia de sustentabilidad. En un escenario de crecimiento del 2% del PIB, el gobierno federal pretende recaudar 6.1 billones de pesos con un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, una plataforma de producción de petróleo crudo de 1.951 millones de barriles diarios a un precio estimado de $49 por barril. En materia de deuda pública, se autoriza un endeudamiento interno por 532,266.1 millones de pesos y deuda externa neta de 5.300 millones de dólares, acordes con un superávit primario de 0.3% del PIB. Es un gran honor para esta billetera y para todos nosotros tener aquí al subsecretario Gabriel Llorio. Él es el encargado de, digamos, él es subsecretario de Hacienda. Y una de las cosas más interesantes que me gustaría que platicar con todos ustedes antes de empezar con él es, el subsecretario tiene una visión económica, pero también de política pública. Y en eso explica gran parte la forma en la que estamos viendo que la Secretaría de Hacienda, de la mano del secretario y del presidente de la República, están actuando. Subsecretario, bienvenido. Muchas gracias. Subsecretario, uno de los temas que acaban de pasar es la ley de ingresos y hubo ciertas polémicas alrededor de ciertos temas que no habían salido, digamos, de la iniciativa de ley que presenta la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, ustedes plantearon ante la Cámara de Diputados y obviamente también ante el Senado una postura muy clara acerca de cómo se manejan las finanzas públicas de un país de forma responsable. ¿Por qué no nos platicas un poco de esas conversaciones? No, por supuesto. De hecho, me gustaría comenzar un poco explicando, usualmente se va alrededor del ciclo presupuestario en un país, es cuando cómo lo vas formulando, luego entras a la fase de votación y luego en la parte de la ejecución. Actualmente estamos en la parte de la votación, eso quiere decir que antes nosotros formulamos un presupuesto y en México lo tendemos a conceptualizar como en dos partes, la ley de ingresos, que nos dice cuánto realmente vamos a poder recaudar, y luego el presupuesto de egresos que implica cómo vamos a distribuir estos ingresos que recaudamos. Como su nombre lo indica, es un presupuesto, está basado en estimaciones, en supuestos económicos. Por lo tanto, tenemos un marco fiscal, un marco macroeconómico que tiene que ser realista. Y cuando hicimos este paquete, por eso lo llamamos un paquete económico, cuando hicimos el paquete económico tratamos de que sea responsable fiscalmente, quiere decir que la deuda no se incremente y que las variables económicas sean realistas. ¿Para qué? Para que podamos realmente estimar de manera muy realista cuáles son los ingresos que vamos a recaudar. O sea, que los pesos y centavos que están establecidos en el papel en realidad también estén pues, en la tesorería. Exactamente, y este punto que mencionas es muy importante porque dentro de un enfoque de gestión financiera pública, lo que nosotros quisiéramos ver es que efectivamente la mejor estimación que tuvimos de ingresos realmente se vea reflejado en pesos en la tesorería. Y es una regla muy básica, cada operación presupuestal tiene que tener un reflejo o un espejo como en una operación de tesorería, quiere decir, cada gasto que presupuestamos y lo vamos a ejecutar se va a tener que pagar eventualmente. Entonces, si no recibimos los ingresos en la tesorería, no los vamos a poder pagar. Esos son los problemas que se generan cuando no son realistas los estimados y se pueden generar desequilibrios que te presionen la deuda pública. Y eso es lo que genera, digamos, tensión en la economía y que podría devenir en algo que no estamos, que sería una crisis, ¿no? Es decir, no tratarlo de forma responsable. Exactamente. Yo creo que México tiene un marco macrofiscal muy sólido que se ha venido construyendo de manera muy responsable en las últimas décadas, probablemente desde los grandes eventos de deuda que tuvimos en los 80s, en el 2009, por ejemplo. Y México tiene una regla de voto muy similar muy pocos países la tienen y eso nos ahorra muchísimos problemas, ¿no? Se llama, primero votas la ley de ingresos sí. Y luego votas el presupuesto de egresos. O sea, primero cuánto te va a entrar y después qué te vas a gastar y en qué. Exactamente, para no caer en la tentación de decir, de votar las dos cosas al mismo tiempo y entonces quieras incrementarle a los ingresos para incrementar el gasto. Eso le pasa a muchos países en Latinoamérica y tienen grandes problemas tanto de deuda como de control presupuestal. Entonces nosotros primero nos enfocamos a los ingresos,
Y ahí discutimos con el Congreso, discutimos con todos los actores económicos, con el sector empresarial, y ya que fijamos un límite de ingresos, entonces sí entramos a la discusión de cómo se van a distribuir estos ingresos en el gasto. Entonces México tiene una regla que en Estados Unidos le llaman el Single Subject Rule. Lo tiene Estados Unidos, lo tiene Chile, el resto de los países no. Eso nos da una fortaleza un orden, creo yo, muy responsable de la forma en la que se negocia el presupuesto en México. Ahora, subsecretario, nadie puede negar, porque es evidente que, digamos, a nivel global hay un reto económico muy importante, ¿no? Vamos a llamarlo reto para no entrar a esos detalles. El gobierno de México, inclusive desde la transición, empezó a hablar de ello. Y después implementaron ciertas medidas que están en circulación, o sea, que se están implementando y que recientemente se habló acerca de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cómo van a bajar. ¿Por qué no nos platicas de en qué van esas medidas y sobre todo fuera de la parte del presupuesto y de lo que cuenta en pesos y centavos, es decir, lo que está ahí, qué impactos tiene en la economía? Sí, digamos, desde que se generó el ambiente electoral en Estados Unidos, ¿no? Cuando se inició la carrera electoral en Estados Unidos, comenzó a haber mucha incertidumbre a nivel global de cuáles pudieran ser las medidas que una economía tan relevante como la que tenemos en el norte pudiera tener sobre el impacto económico global. Como bien lo mencionas, durante la transición ya se habían identificado estos riesgos globales que podrían materializarse. El Fondo Monetario lo había venido discutiendo de manera muy intensa, por ejemplo, el impacto que esto pudiera tener en el comercio global. Yo creo que durante la primera mitad del 2019 muchos de estos riesgos se empezaron a materializar. Recordemos que hay mucha tensión geopolítica entre Estados Unidos y China. Esta tensión geopolítica prácticamente ha generado que el volumen de comercio se contraiga. Nos ha puesto también como primer socio comercial de Estados Unidos. Pero nos ha puesto, exactamente, o sea, digamos, es un problema global que México, si lo sabe aprovechar, sería beneficioso para el país, ¿no? Esta contracción del volumen de comercio ha afectado a todas las economías en el mundo. México no ha estado exento a eso. Si recordamos cuando entró el Tratado de Libre Comercio hace ya unas décadas, mucha de la cadena de producción de México se mudó a China. Y parece ser que ahora habría la oportunidad de revertir esa tendencia y que estas cadenas regresaran a nuestro país. Y por eso somos muy vocales cuando hablamos de que es importante que se ratifique el nuevo tratado, simple y sencillamente porque aunque ya tenemos un marco de comercio imperante que nos da certidumbre, también puede llegar otro. Y los inversionistas están viendo cuál es el que va a operar y eso los mantiene en una posición de estar esperando que se dé más certidumbre sobre este tema, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, lo que estamos viendo es Perdón. Sí. Pero ahí hay un punto muy importante, subsecretario, que es, esto está pasando en el mundo, pero el gobierno de México no se ha cruzado de manos ni ha dicho, ay, fíjate que como está pasando esto en el mundo, pues aquí es culpa de otros. En México se están haciendo acciones justamente Totalmente. para que la solidez de nuestra economía pues dé resultados. ¿Cuáles son esas acciones? No, claro. Precisamente cuando empezamos a ver que podían materializarse estos riesgos, una de las primeras acciones era desplegar lo más rápido posible la red de protección social, ¿no? Que son los programas sociales a los grupos que no están insertados en las actividades económicas o productivas del país porque han estado excluidos por décadas. Entonces, durante la primera mitad del año se empezaron a acelerar los programas sociales de tal manera que estos grupos pudieran estar protegidos ante una posible desaceleración. Cuando se empezaron a materializar, digamos, el bajo dinamismo en alguna de las variables económicas, sobre todo se acentuó más, por ejemplo, la construcción, sí, que llevaba más de 1 año y medio ya cayendo. Lo primero que hicimos fue tratar de identificar cuáles eran los proyectos que tenían que tener ciertas características, que podían ser realizables muy rápidamente, que ya estaban maduros y que por alguna razón no habían podido ser concretados. por eso se escogieron esos proyectos en específico. Exactamente. Entonces, si recuerdan... En Baja California, el 29, en Juárez, en Nuevo León, ¿no? Exacto, pero fueron desdoblamientos de carreteras y autorizaciones que hicimos a través del Fondo Nacional de Infraestructura, que iban enfocados precisamente a tratar de detonar proyectos que iban a tener construcción, que iban a crear empleos y que tenían participación privada. Ninguno de estos proyectos tiene un solo peso del presupuesto, entonces no tiene impacto presupuestal, pero estamos potenciando activos que actualmente tenemos dentro de ciertos vehículos de riesgo como son el Fondo Nacional de Infraestructura. Entonces teníamos 3 ejes, cuando lo anunciamos el 29 de junio presentamos 3 ejes. Uno era precisamente el de tratar de detonar obra de infraestructura que ya estaba lista. El segundo fue hacer un despliegue de créditos de consumo de bienes duraderos, no duraderos, a todos los individuos que pudieran tener una restricción de liquidez, es decir,
familias que en este momento, por ejemplo, tenían que comprar útiles escolares, pero si no tenían la liquidez para hacerlo, pudieran acceder a un crédito barato a través de la banca de desarrollo. Ese fue el segundo eje, desplegar créditos de banca de desarrollo. Y el tercero era acelerar procesos licitatorios. Quiere decir, por ejemplo, si una empresa íbamos a empezar a licitar o a gastar en el 2020 para hacer una compra de gobierno, y en México el gobierno es uno de los grandes compradores, lo que quisimos es acelerar los procesos de licitación, no el gasto, pero sí los procesos de licitación, de tal manera que puedan estar listos el 1 de enero. Decir, en sus marcas listos fuera de inmediato. Exacto, porque un empresario que ya tiene un contrato del gobierno, ¿no?, que ya lo ganó de manera honesta, abierta y transparente, pues puede empezar a contratar a la gente, a comprar maquinaria, lo que necesite hacer para poder cumplir con ese contrato que ya le otorgó el gobierno. Subsecretario, llama mucho la atención el tema de que constantemente estás haciendo alusión a las empresas y a lo privado. ¿Cuál es el papel que debemos de jugar desde lo privado, los ciudadanos y las empresas en esta cuarta transformación, como le ha llamado el presidente a esta etapa de México, y cómo podemos contribuir? Yo creo que uno de los grandes mensajes que hemos intentado mandar la mayor parte del tiempo que inclusive estamos en foros como estos, es la importancia de la participación de las empresas privadas en la economía, ¿no? Yo creo que el actual gobierno de México no está peleado con la inversión privada. El presidente lo ha expresado en todas cada vez que puede. Y el rol que vemos de la inversión privada es muy importante en el sentido de que, por ejemplo, un peso que gaste el gobierno federal en infraestructura pública, en inversión pública, usualmente el sector privado gasta 7 veces más. Nunca el gobierno federal o el gobierno de México va a poder sustituir la inversión de los privados. Entonces, la inversión privada es la que te genera empleos, es la que te va a generar crecimiento. Y así es como lo vemos. Entonces estamos tratando de que a través, no necesariamente todo del presupuesto, sino a través de otros mecanismos extrapresupuestarios que tienen que ver con regulación tal vez, podamos hacer converger la inversión privada con la pública. Y para cerrar nada más, de los últimos anuncios que ha hecho el presidente López Obrador en materia económica, ¿cuál es el que le tenemos que poner más atención los mexicanos para seguir impulsando nuestra economía? Yo creo que el presidente ha venido haciendo muchos anuncios muy importantes, pero uno de los que yo creo va a ser muy importante es, él ha estado negociando y ha estado muy en comunicación con los grupos empresariales y privados de México y están llegando a acuerdos sobre cuáles son las obras de infraestructura que ellos van a realizar durante los siguientes 5 años. Yo creo que a esto hay que ponerle mucha atención. También yo creo que uno de los grandes temas... ¿Cuáles serían los sectores? Todos los de la infraestructura, principalmente carreteros, algunos relacionados con energía, agua, petroquímica, por ejemplo. Esos son sectores que probablemente vamos a ver en un gran acuerdo que eventualmente se va a discutir de manera muy pública. Pero creo que otro de los temas importantes es el seguimiento a la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Hemos detectado que hay una oportunidad de que esto se ratifique antes del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Y más allá de un riesgo, en realidad esto representa una oportunidad que ya quite, digamos, del mapa una incertidumbre que se ha generado a nivel global y entonces nosotros como país podamos tomar ventaja de esta reconfiguración del comercio y traerlo para México. Y tomando en consideración que mientras eso no suceda, vamos a seguir con el tratado que teníamos antes y que, digamos, la economía de México sigue y sigue bien. Subsecretario Yorio, un gusto tenerte aquí a nombre también de mis compañeros Alicia Salgado y Mauricio Flores. Te queremos hacer nuevamente una invitación porque estos temas económicos son temas que le interesan mucho a la gente que nos ve y que son muy interesantes y muy importantes para que lleguemos al puerto que todos en México queremos llegar. Muchas gracias, no, al contrario, gracias por la invitación, con gusto.